Señoritas, señores estudiantes, muy buenos días. Les habla el licenciado Edison Tenqueño, docente de Historia. Sí, gracias por asistir a una clase más de Historia. Bueno, comenzamos. Comenzamos. Sin antes mencionarles la frase motivadora de esta semana. Sí, miren, cada mañana tienes dos opciones: seguir quejándote de la vida o hacer algo para cambiarla. Miren, esas dos opciones son las que tenemos al levantarnos. Pero lógico, debemos coger siempre la correcta, la que debemos hacer algo para cambiar el mundo, para cambiar todo, ¿sí? Miren lo que está pasando en el país. Si todos nos cuidamos, si todos seguimos las normas, las reglas de, que menciona el Ministerio de Salud, la vida va a cambiar, vamos a salir adelante, ¿sí? Así que elijamos la correcta cada mañana que nosotros despertemos. Miren, todos los días somos personas que nos levantamos a trabajar para seguir adelante. ¿Sí? Sigamos adelante, señores. Por favor, comenzamos. Comenzamos con el tema de esta semana. Nos toca un tema muy importante que es la Inquisición. ¿Sí? El objetivo de este tema es analizar la influencia del Tribunal de la Inquisición en la persecución de la ciencia en el medioevo, ¿sí? En la Edad Media especialmente. Miren, comenzamos. La definición. La Santa Inquisición fue un tribunal eclesiástico establecido para inquirir o castigar los delitos contra la fe. ¿Sí? Miren, el cristianismo en sus primeros siglos de existencia tuvo grandes luchas contra otras religiones, como puede ser el paganismo o el islam. ¿Sí? Esto fue para mantener su hegemonía o su poder ante estas otras religiones. ¿Sí? Además, se enfrentó a otros movimientos internos que defendían la herejía, ¿sí? Es decir, cuestionaban la doctrina oficial y amenazaban con romper la unidad cristiana. Eso es, ¿sí? Miren, eh, entre el siglo X y el siglo XII surgieron nuevos grupos, y en sí fue el grupo llamado herético, los llamados cátaros, ¿sí? Los llamados cátaros, los cuales intentaron acceder o, volgámoslo así, volver a las enseñanzas oficiales, primero de manera pacífica, pero cuando esto fracasó, se decretó una cruzada para eliminarlos, en sí, a los cátaros, ¿sí? Miren, esta persecución incluyó además la creación de un nuevo tribunal que buscaban, que buscaban juzgar a quienes seguían esta doctrina herética, ¿sí? De la herejía, los llamados herejes. Así nació en el año 1184. Aquí menciona que nació en el año 1209, ¿sí? Depende de los historiadores, depende del libro que ustedes puedan leer, ¿sí? Así nació la famosa llamada la Inquisición medieval, ¿sí? Durante este periodo, esta institución pasó del control directo de los obispos a ser dirigida por los frailes, ¿sí? O también llamados los predicadores. Los llamados dominicos, hecho que los haría tristemente célebres durante el final de la Edad Media. Mire, desde su fundación, la Inquisición mantuvo de manera general un mismo proceso mediante el cual cumplía su labor de ubicar y sancionar a los herejes. Este proceso se puede determinar en los siguientes 4 puntos o 4 pasos, digámoslo así. En la primera, en la que se buscaba confesiones voluntarias de quienes se creían culpables. Miren, eso es lo que pasaba. Y si se conseguía esto, las penas no eran tan fuertes y las sanciones volvían y los sancionados volvían a su vida normal. Número 2, esta se recibía
se recibía acusaciones particulares contra personas que se consideraban herejes. En muchos casos estas acusaciones eran anónimas y hacían que el acusado fuera inmediatamente a la cárcel y sus bienes fueran retenidos. ¿Por quién? Por la famosa iglesia. ¿Sí? Esto es lo que era. Imagínense, si una persona va y la acusa a otra persona y esta le dice, ¿a quién creían más? A la persona acusadora. Le iban a tomaban preso. Y más que tenían pertenencias, tenían riquezas. La iglesia iba, la capturaba y las riquezas pasaban a la iglesia. Eso es lo que pasaba. ¿Sí? La tercera etapa, miren, constituía la confesión, lo cual era a menudo lograda mediante la tortura, lo que el acusado aceptara y no sea de todo verdad, digámoslo así. ¿Sí? Eso es lo que hacía. Lamentablemente, la Inquisición se le conoce se le conoce, sí, por las grandes torturas que habían a las personas que creían que eran herejes, ¿sí? Las grandes torturas que había. Una de las pequeñas, digámoslo así, las más torturas más suaves, ¿cuál era? Era hacerles tragar agua hirviendo por la boca. Sí, les ponían un embudo en la boca y les botaban ahí agua hirviendo. Y lógicamente, una persona para no sufrir más torturas, ¿qué es lo que hace? Se echa la culpa, ¿no es cierto? Eso es lo que pasa. Yo prefiero decir que soy culpable a seguir haciendo que me torture, ¿verdad? Eso es lo que pasaba. Sí. Y en la cuarta etapa, o la etapa final que se llama, ¿no? Era la del veredicto en sí, porque había un tribunal, ¿sí? Era el veredicto. El mismo que iba desde la absolución hasta la condena a muerte. Eso es lo que es. ¿Sí? Miren, igualmente, cuando la conquista española llegó a la colonización en América, la Inquisición pasó a asentarse en los nuevos territorios españoles, en donde se crearon tres tribunales mayores, una que era en México, otra en Lima, que eran sus principales capitales, ¿sí? O los virreinatos que también eran llamados. Y la otra es en Cartagena de Indias, que era que era importante por su puerto de entrada a América, ¿sí? En el caso de las colonias portuguesas, nunca se llegó a fundar los tribunales autónomos y solo manejaron mediante visitas y juicios llevados a cabo por parte del Tribunal de la Inquisición. Sí. A finales del siglo XVIII, esta institución fue cayendo en desuso y luego de las guerras napoleónicas fue abolida definitivamente en el año 1821. Sí, eso es lo que pasó. Miren, igualmente, revisión y persecución de la ciencia. Sí, hubo una gran persecución de la ciencia por este tribunal, la Santa Inquisición. Una gran persecución, ¿sí? Pero eso depende para algunos historiadores. Para otros dicen que no es tan bien factible decir que hubo una persecución por la ciencia. Miren, depende del historiador, ¿ya? Miren, comúnmente se ha considerado la Inquisición como el gran enemigo de la ciencia, ¿sí? Lo cual no es del todo cierto, la verdad. O al menos no puede ser planteado de manera tan simple. Si bien hubo casos como el de Galileo Galilei, que fue perseguido, en que se vieron enfrentados la ciencia y la fe, es necesario destacar que no fue una persecución a la ciencia, solo por ser ciencia, la verdad, ¿sí? Sino que fueron procesos en los que se debatían ciertas ideas científicas que no iban a favor de los postulados principales de la cristianidad o de la fe. Por eso es que comenzaron a tener unos pequeños encontrones, digámoslo así, entre estos dos, ciencia y fe. ¿Sí? Igualmente, aquí podemos ver lo que es la llamada cacería de las brujas también, ¿sí? O la persecución a la brujería, ¿sí? Fue algo común en la Edad Media. No solo en la famosa fe de la cristianidad, sino también en otras religiones. Durante el tiempo que duró la Inquisición, existieron algunos procesos contra quienes practicaban
estas artes de la magia especialmente, ¿sí? Especialmente contra mujeres. Lamentablemente esto también pasó en la Inquisición. Algunos hablan que son dos tiempos diferentes, la cacería de brujas y la Inquisición. Otros dicen que está ahí mismo, en la misma historia, ¿sí? Pero lamentablemente se menciona, ¿no? Que cerca de 8 millones de personas fueron asesinadas en la famosa cacería de brujas, ¿sí? Especialmente mujeres. Eso es lo que pasa. Mientras que también otros, o digámoslo así, ¿no? Las famosas leyendas cuentan que todo esto es una exageración por parte de los historiadores, que esto se hace o se creó una historia para perjudicar a la Edad Media y de dónde venía, especialmente a los europeos, de España, Portugal y otros destinos más. Sí, no es se para eso, dicen en algunos casos, pero la historia es lo que se cuenta, es lo que está ahí. ¿Sí? Sin nada más que decir, me despido. Sin antes mencionarles que por favor se cuiden y que sigan adelante, por favor. ¿Sí? Gracias.